día nuestra meditación se lleva por título Llamados a ser mensajeros de Dios. Y los invito a que busquen en sus Biblias en Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15, para que me acompañen en la lectura de los versículos 1 al 4 y luego del 12 al 20. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4 y 12 al 20. Dice así la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje de victoria que encontramos en tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque al final de esta discusión que hace el apóstol sobre la resurrección de tu Hijo, la conclusión es que tu Hijo ha resucitado. Hoy hay una tumba vacía y hay un Redentor que está a la diestra tuya intercediendo por cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, ahora que apartamos estos minutos para meditar en tu palabra, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que tomemos decisiones, Señor, de transformar nuestra vida a la semejanza de tu vida. Danos tu gracia, Padre Celestial, lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Domingo de Resurrección. Pascua de Resurrección. El mundo manifiesta un especial recogimiento en esta fecha. ¿Y el Hijo de Dios? Hoy, hermanos, es día de alegría para los hijos de Dios. Hoy es un día de triunfo y de celebración. El sello que validó el grito de victoria de Jesús en la cruz, aquel consumado es, en que meditamos el pasado viernes, toma toda su fuerza en su resurrección. La resurrección de Jesús es el sello de garantía del plan de redención de Dios. Aquel plan que Dios estableció en la eternidad y del que hemos sido beneficiados todos los redimidos por la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Los fariseos y saduceos se acercaron en una oportunidad a Jesús
exigiéndole que hiciera señales. Mateo nos comenta esto y así lo relata. Capítulo 16. Llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que le mostrase señal del cielo. Y Jesús le responde: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. ¿Cuál es esa señal a la que se refería Jesús? Vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículos 15 y 16, y capítulo 2, los versículos 1 y 11. Dice la palabra del Señor en el relato del profeta Jonás. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Recordemos, Jonás está huyendo de Dios, y esto que acabamos de recordar es algo que ocurre en el barco en el cual Jonás había tomado para huir de cumplir lo que Dios le había mandado. Continuamos en el capítulo 2. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. 3 días en el vientre de aquel gran pez. 3 días en el mundo de los muertos. Para cualquier otro, sin ninguna esperanza de vida. 3 días sufriendo los embates de los jugos gástricos del pez. Y luego, al volver a la vida, trae consigo las marcas en su cuerpo de esos 3 días en los abismos. Jesús yace en la tumba muerto, y al tercer día se levanta glorioso y triunfante sobre la muerte. El plan de redención que ya ha sido concluido y es sellado con su resurrección. Sin embargo, eso ha dejado marcas imborrables en su cuerpo. Las marcas del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos al relato de Lucas en el capítulo 24, versículos 36 al 46. Dice así el testimonio de Lucas. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Hermano y amigo, Cristo dio su vida por ti y por mí. Luego nos llamó para que fuéramos mensajeros al mundo de su acción redentora. Su cuerpo quedó con las marcas de la cruz, tal como lo leemos en el Salmo 22, versículo 16. Horadaron mis manos y mis pies. Volvamos al profeta Jonás. En el capítulo 1, los primeros 3 versículos dicen: y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Muchos llaman a Jonás el profeta desobediente. Es como la imagen contraria de lo que nosotros esperamos e imaginamos de un profeta. Cuando vemos los otros profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento, vemos un M aquí que brota del corazón con espontaneidad y sin retardo. El caso de Jonás es un caso particular. Es extraño porque siendo un profeta de Dios pretende huir de su presencia. El objetivo de Dios para Jonás era que fuera a predicar a Nínive el juicio de Dios. Y el objetivo de Jonás, en cambio, era no predicar en Nínive. Era una ciudad gentil, pagana, enemiga de los judíos, según su juicio, no merecedora de la gracia de Dios. Eran pecadores, perdidos, además idólatras. No honraban a Dios, sino que a ídolos. Estando en el interior del gran pez, Jonás recapacita y en medio de la absoluta oscuridad vuelve su mirada a Dios. Y entona el hermoso salmo que se registra en el capítulo 2. Y quiero destacar la reflexión final de este salmo, que es: la salvación pertenece a Jehová. Esa es la conclusión de la meditación que hace Jonás. La salvación pertenece a Jehová. Y Dios lo vuelve a llamar para que cumpla su misión. Ahora vamos al capítulo 3. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ellas el pregón que yo te diré. Qué grandioso es nuestro Padre Celestial. Qué paciente nuestro Padre Celestial con nosotros, sus hijos. Jonás recibió el encargo, un encargo que no había lugar a dudas de cuál era, pero no escuchó. Por el contrario, huyó pensando que podía librarse de lo que Dios había dispuesto para su vida. Pero Dios tenía designado a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Y Dios te tiene designado a ti para que prediques el Evangelio a todos los que tienes a tu alcance. ¿Cuántas veces tendrá el Señor
que hablar a tu corazón para que te dispongas a cumplir lo que Él ha dispuesto para tu vida? En el caso de Jonás fueron 2 veces. Y esta vez Jonás obedeció. Aunque tenemos que reconocer que lo hizo no de muy buena gana. Ya estando en la playa, escucha el llamado de Dios y parte camino a Nínive. ¿Y cuál es la predicación de Jonás en Nínive? Es un mensaje menos que sencillo. Es un mensaje ausente totalmente de pasión por las almas perdidas, a quienes él debe entregar este mensaje. Leemos en el capítulo 3, en el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imaginemos la situación en la que estaba Jonás. Un extranjero que viene con las marcas en su cuerpo de haber estado 3 días en el vientre de un gran pez, lo que con seguridad le da un aspecto hasta algo repulsivo, pregonando que aquella ciudad aparentemente indestructible, poderosa, con más de 120.000 habitantes, sería destruida pasada 40 días. ¿Era acaso esto algo para creer cuando ellos vivían en la confianza de que lo que habían construido era una ciudad inexpugnable? Qué gran similitud hallamos en este cuadro con Jesús. Sus sienes traspasadas por las espinas de la corona, su espalda lacerada por los latigazos, sus manos y pies traspasados por clavos, su costado traspasado por la lanza. Y luego al tercer día se alza y enseña el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de la verdad sobre el pecado, el triunfo de Dios sobre Satanás. Y su mensaje tan sencillo como que Cristo vino al mundo, fue muerto por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras. Es el mensaje que es puesto en nosotros para que lo pregonemos a todo el mundo. El sencillo mensaje de Jonás impactó en los habitantes de Nínive. Dice en Jonás capítulo 3, los versículos 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive y levantóse de su silla y echó de su vestido y se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. Hermanos, claramente el resultado no depende del mensajero ni de la fogosidad del mensaje entregado. Esa es una lección muy importante que sacamos del profeta Jonás. El resultado depende solo de Dios.
solo de Dios. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Jonás trató de rehuir su responsabilidad, según él mismo lo testifica. Porque en el capítulo 4, en el versículo 2, leemos: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, hermanos, meditemos en cuál es nuestra situación. Vemos a Jonás y pensamos críticamente: ¿cómo es posible que haya actuado como lo hizo? Realmente es fácil levantarse como juez para evaluar el trabajo de Jonás. Pero quiero decirte que cada cristiano, cada creyente, tiene el mismo llamado de Jonás. En Marcos 16:15, el Señor nos dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Palabras del propio Jesús. Palabras que no dejan lugar a dudas de cuál es la voluntad de Dios para los hijos de Dios, de cuál es la tarea que los hijos de Dios estamos llamados a cumplir. En Hechos 1:8 leemos: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El mundo es nuestro Nínive. Estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué hacemos en cambio? Solo decimos: ¿cómo es posible que Jonás haya pretendido huir y no hacer lo que Dios le mandó? ¿Y nosotros qué? No olvidemos que solo somos mensajeros, que el mensaje es sencillo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si razonamos humanamente, predicación más sencilla que la de Jonás es difícil encontrar. De aquí a 40 días, esta ciudad será destruida. De aquí a 40 días, esta ciudad será destruida. Casi podemos decir que es un mensaje entregado sin convicción. Pero ese es el rol del mensajero. Pero quiero decirles que es la predicación más poderosa de la cual hay registro. No hay otro registro de una predicación con un resultado más portentoso que la predicación del profeta Jonás. 120.000 almas fueron convertidas. Claramente el poder no estaba en el mensajero, sino en quien envió al mensajero. Lo mismo será con nosotros. El poder, hermanos, no está en nosotros. La obra en los corazones es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo, que regenera el corazón de aquellas personas a las cuales, por la gracia de Dios, nos es permitido entregarles el Evangelio. Tú y yo, ¿cuál Jonás? Somos simplemente los mensajeros que Dios
ha dispuesto para entregar las buenas nuevas de salvación. El Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio a un mundo que vaga en tinieblas, a un mundo que si nosotros callamos va directo a condenación. Esperemos en el Señor como David el cumplimiento de las palabras que encontramos en el Salmo 32 en el versículo 8. Pidamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad, esperando la respuesta del Señor, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dispongámonos a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, llevando el Evangelio a quienes aún no lo conocen. Solo somos mensajeros. Dios es quien obrará en los corazones. Hay 120.000 ninivitas que te pueden dar testimonio de que la fogosidad del mensaje no asegura el resultado, que el resultado solo viene por la obra de Dios en los corazones. Tú y yo somos simples mensajeros para entregar la palabra de Dios. Y digamos como el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la actitud que Dios espera de cada uno de sus hijos. Por eso fue que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que muriera en esa cruenta cruz. Pero no quedó en esa cruz, no quedó en el sepulcro. Hoy hay un sepulcro vacío. Hoy hay un sepulcro que da testimonio de quien estuvo ahí, ha resucitado. Y ese es el sepulcro que recibió a nuestro Salvador cuando fue bajado de la cruz. Hoy es día de alegría y de fiesta para la cristiandad. Nuestro Salvador ha resucitado. Llénate con la fuerza que Él da y entrega este mensaje a quienes tengas a todo alcance. Y hazlo poniendo la confianza que Dios te usará como su siervo, un mensajero fiel de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Dirijámonos al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuánta alegría hay en nuestro corazón porque hemos sido objeto de la obra redentora de tu Hijo. Porque por tu gracia has puesto en nuestros corazones el mensaje del Evangelio. Nos has llamado a tus caminos. Pero Señor, también nos has llamado a ser mensajeros fieles del Evangelio. Danos tu gracia para entregarlo. Capacítanos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros las palabras adecuadas para entregar el Evangelio. Que no pongamos la confianza en nuestras capacidades, sino que nos entreguemos a ti de todo corazón y nos dispongamos a ser obreros fieles en la extensión de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.